Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos de novo à transmissão ao vivo na nossa jornada virtual internacional 30 anos sem Manuel Puig. E nós vamos começar a mesa redonda Puig, identidades e subjetividades. E antes de dar a palavra aos convidados, eu farei uma breve apresentação de cada um deles. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a la transmisión en vivo en nuestra jornada internacional 30 años sin Manuel Puig y empecemos la mesa Puig, identidades y subjetividades. Y antes de pasar la palabra a los invitados, hago una breve presentación de cada uno de ellos. Hoje, infelizmente, nós não vamos poder contar com a presença de um dos membros que estão aqui, que estaria aqui conosco hoje, que é o professor Henrique Lee, que por problemas de saúde não pôde participar. Se estiver nos vendo, um abraço, muito obrigado por participar conosco, né? E depois queremos conhecer esse trabalho maravilhoso que você apresentaria para a gente. Bom, então vou começar a falar dos nossos convidados que estão aqui na mesa hoje. Em primeiro lugar, falo do professor Dr. José Amícola, que se doctoró en Alemania en 1982 con una tesis sobre la obra de Roberto Alto. En ese periodo trabó contacto con Manuel Puig al gestionar su visita a varias universidades alemanas en mayo de 1981. De esta época data su interés por este escritor y la publicación en 1992 del libro Manuel Puig y la tela que atrapa al lector. José Amícola también tradujo del italiano los cuentos de Puig que están en el libro Los ojos de Greta Garbo, que habían aparecido en Italia meses antes de la muerte del autor. Entre 1986 y 2012, José Amícola fue profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata. Es uno de los coordinadores de la edición crítica de El beso de la mujer araña, publicada por la colección Archivos, y también responsable por la publicación de los materiales iniciales para La traición de Rita Hayworth. Hablemos ahora de la profesora doctora Jorgelina Corbata, que es licenciada y profesora en letras y filosofía y letras por la Universidad Nacional del Sur. Es máster y PhD en literaturas hispánicas por la University of Pittsburgh. Analista académica del Michigan Psychoanalytic Institute. Profesora emérita y directora de Women's Studies de Wayne State University. Es autora de 6 libros de crítica literaria: Sociología de la literatura, Narrativas de la guerra sucia en Argentina, Mito personal y mitos colectivos en las novelas de Manuel Puig, Mito personal, historia y ficción en las novelas de Manuel Puig, Feminismo y escritura femenina en Latinoamérica, y Juan José Saer, arte, poética y práctica escritural, y Borges y yo, Borges y los otros. En la actualidad está terminando un manuscrito sobre autobiografía, intertextualidad, psicoanálisis en castellano y Statics and Psychoanalysis en inglés. A partir de su segunda carrera en psicoanálisis, se interesa particularmente en aplicar el psicoanálisis a textos literarios y fílmicos y recién ha comenzado a escribir sus memorias. Y hablemos también de la profesora Julia Romero,
que es doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata y profesora en esta misma universidad. Es investigadora del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria y del Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales. Es miembro fundador del Grupo de Estudios de los Archivos de Manuel Puig, dirigidos por José Avícola en 1993 a 2000. Es profesora invitada por la Universidad de California y la UNAM, Universidad Autónoma de México, así como también profesora visitante en varias universidades francesas, Sorbonne 4, Poitiers, Nantes, Angers y de la École Normale Supérieure, donde participó en el seno del grupo coordinado por Philippe Lejeune y Catherine Violet, donde estuvo a cargo del estudio preliminar de la fase pre-redaccional de la edición crítico-genética del Beso de la Mujer Araña y fue responsable del dossier de génesis del mismo. Es corresponsable de la edición geneticista anotada. También tiene participación en los materiales iniciales de la traición de Rita Hayworth. Otras publicaciones de la doctora Julia Romero son Jorge Luis Borges, Lecturas de una obra, Puig por Puig, Imágenes de un escritor, Las máquinas ficcionales de Ricardo Piglia. Prepara una edición facsimilar de Prisión Perpetua de Ricardo Piglia. Continúa en la dirección de grupos de investigación en torno a los manuscritos y archivos de escritores argentinos. Bueno, antes que nada quiero darles las gracias por estar aquí hoy y entonces paso la palabra al profesor José Avícola. Gracias. Bom, pessoal, queríamos pedir desculpas. Há algum problema técnico, algum problema talvez na conexão, no sinal da internet de José Avícola. Peço desculpas a todos. Bueno, ¿hay algún problema en la señal de internet? No, supongo, de donde habla José Avícola. Y bueno, les pido disculpas por eso. Y mientras tanto, podemos pasar para la palabra a una de nuestras invitadas, Jorgelina Corbata o Julia. ¿A quién le gustaría comenzar, por favor? Sí, Jorgelina. Buenísimo. Entonces, paso la palabra a la profesora Jorgelina Corbata. Muchas gracias, Jorgelina.
Bueno, espero que lo recuperemos a José perdido en la Patagonia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Oh, they don't listen to, they don't hear me. Jim, it's not working. Jim, it's not working. Don't know the address of the website. It's here, Jim. It's here. It's here, Jim. It's here. It's here. Hola. Hola. Oh, ¿qué pasa? Juan, Jorgelina, ¿qué pasa? sí, no, la verdad es que con tu presentación no pasa nada, todos te estamos escuchando bien. Ah, ¿Sí? bueno, está Y bien. que los que están en transmisión por YouTube están contestando, respondiendo sí, que te están escuchando. Muy bien, muy bien. Empiezo entonces, Juan. Sí, sí, muy bien, muy bien. Lo siento. Bueno, agradezco a Juan Fiorini y a su esposa María Elisa, a quien conocí virtualmente este lunes cuando ensayaba el sistema de conexión, así como a todo el equipo organizador de esta jornada virtual, la invitación a participar de este evento. Y celebro en especial la iniciativa de Juan de poner en marcha este homenaje a Manuel Puig a 30 años de su muerte. Recordar a Manuel, para mí, tiene un valor que trasciende lo literario, la enseñanza y mis dos libros e innumerables artículos de crítica literaria sobre su obra. Se trata más bien de compartir con ustedes hoy una experiencia entrañable, no solo de lectura, sino sobre todo de contacto personal. Es en esta vena autobiográfica que evoco ahora su presencia, que me ha acompañado y me sigue acompañando a lo largo de toda mi vida. Hay un primer momento, a fines de los años 60, en la Universidad Nacional del Sur, mi alma mater, durante una charla del profesor Guillermo Ara sobre nuevos escritores, Héctor Libertela, Germán Leopoldo García, Luis Guzmán, Osvaldo Lamborghini, Manuel Puig. Esos eran los años del Instituto Di Tella, el arte pop, la historieta, el happening, Nacha Guevara, Marta Minujín, Oscar Mazzotta y su introducción al pensamiento de Jacques Lacan. Las revistas Primera Plana y Crisis, el diario La Opinión. En ese contexto sociocultural y político, leí las dos primeras novelas de Puig, La traición de Rita Hayworth y Boquitas Pintadas. Después de esos años 60, etapa de utopías y sueños compartidos de revolución y cambio, vinieron los gobiernos autoritarios y represores. Uruguay, Chile, Argentina en 1976. Bahía Blanca, mi ciudad natal, cerca de la base naval Puerto Belgrano,
y con la Universidad Nacional del Sur, considerada foco terrorista y de izquierda, fue objeto de persecución y masacre. Si ustedes han visto el film La Noche de los Lápices, es ilustración. En la universidad se cerraron las carreras de humanidades con la excusa de reestructurarlas y se produjo el desbande de todos los que allí enseñábamos. Yo fui a parar a la Dirección de Cultura de Viedma, espero que José me esté escuchando, donde, moviendo algunos muebles, creé el departamento de literatura. Allí, con mucho tiempo en mis manos, releí Boquitas Pintadas, identificándome con facilidad con el pueblo chico, la circulación de historias y chismes, la chatura de sus personajes. Estimulada por el carácter experimental de Boquitas Pintadas, ayudé a ponerla en el aire en una serie de audiciones patrocinadas por la Dirección de Cultura, en las voces de un grupo teatral del que me había hecho amiga. De ese modo, el radioteatro de la tarde que escuchan Nené y Mabel volvió a emitirse en una vuelta de tuerca singular que duplicaba el folletín, la radionovela, los tangos y boleros del texto inicial. Porque, sobra decirlo, la lectura radial de fragmentos de Boquitas Pintadas, especialmente el radioteatro de la tarde que escuchan Nené y Mabel, iba acompañada de la música y letras de canciones que Puig introduce en su texto. El siguiente episodio Puig tiene lugar fuera del país en 1979 en Medellín, Colombia, en la Universidad de Antioquia, donde había sido contratada como profesora y en la cual enseñé por 8 años. Desde la Oficina de Extensión Cultural ya me habían anticipado la llegada en un par de semanas de Manuel Puig como invitado especial. Eso determinó que yo incluyera algunos de sus textos en el curso de Sociología de la Literatura que estaba enseñando y, sobre todo, mi completa inmersión en el corpus de sus novelas. Durante los meses de agosto y septiembre de ese año, Puig viajó a Medellín en 2 ocasiones. La primera, junto con el alegre combo de Manuel Mejía Vallejo, Darío Ruiz, Camilo José Cela, Juan Rulfo, Fanny Buitrago, entre otros, para participar en una mesa redonda sobre el tema de la escritura en la Biblioteca Pública Piloto. Era la primera vez que yo veía a Manuel personalmente. Y me sorprendió ese aire suyo de extrema timidez y humildad, como si quisiera desaparecer en medio de ese entorno bastante vocinglero y heterogéneo. La segunda vez, Manuel vino solo, después de unas vacaciones en Cartagena, y se quedó una semana en la que se prodigó generosamente en mesas redondas, charlas informales y conferencias magistrales. En el encuentro con los estudiantes de mi clase, Manuel retomó una de sus preocupaciones fundamentales: la Argentina y el peronismo como una de sus manifestaciones más complejas y desconcertantes. Habló también de su preferencia por su novela de Buenos Aires Affair, tan duramente atacada por la crítica, su gusto por los géneros menores
y su pasión por el cine. Mencionó el error argentino, error político, error sexual, lo que retomaría en nuestro reportaje posterior, y el ataque a e ignorancia sobre la homosexualidad que trató de paliar, explicó extensamente, mediante las notas a pie de página de El beso de la mujer araña. Asistí también a su participación en el taller literario que dirigía el escritor paisa antioqueño Manuel Mejía Vallejo en la Biblioteca Pública Piloto, donde Manuel, aparte de dar consejos a los talleristas escritores, escuchó y respondió pacientemente a todo tipo de preguntas acerca de la relación periodismo-literatura. Hay que recordar que ese era uno de los motos de García Márquez, ¿no es cierto? Acerca de los concursos literarios, premios y edición de obras. Una respuesta suya me llamó poderosamente la atención y fue acerca del peligro de leer demasiado a otros autores, enfatizando, en cambio, la necesidad de ahondar dentro de sí mismo en una búsqueda de la propia voz intransferible que podría perderse en medio de la lectura de obras ajenas. Esta segunda estadía de Manuel en Medellín culminó en un encuentro organizado por la Asociación Cultural Quirama, donde pasamos un fin de semana largo en una finca en la montaña, alojados en cabañas individuales y reunidos durante el día en la casa principal, alrededor de la chimenea, con leños crepitando y escuchando a Manuel. En el aislamiento de la tierra fría de la campiña colombiana, con su aire puro y grata compañía de críticos y amigos, Manuel se distendió y dio lo mejor de sí en charlas sobre sus libros, su tarea de escritor, su residencia en diversos países, su visión de la Argentina y los argentinos. Brilló con su simpatía, profunda humanidad e inteligencia. Desde nuestro primer encuentro yo le había pedido que hiciéramos un reportaje que con excusas diversas se las arregló para ir postergando hasta que finalmente, el último día por la tarde, en su cabaña y con grabador de por medio, tuvo lugar una larga serie de preguntas de mi parte y respuestas de la suya que convocaron por varias horas sus fantasmas, fantasías, temores y deseos. Pausado, en tono mesurado y reflexivo, Manuel se entregó sin resistir a una conversación que dio lugar, después de horas de desgrabación y reescritura de mi parte, a Encuentros con Manuel Puig, un texto que ha dado la vuelta al mundo, traducido a muchos idiomas, hasta en ruso. Yo he hecho reportaje a varios escritores y sé que es una tarea que implica real conocimiento y empatía, cautela y precisión, pero debo confesar que nunca tuve una experiencia semejante a la de este reportaje con Manuel. Fue intenso, casi alucinante, y al terminar, cuando los dos salimos a la luz del atardecer en la montaña, estábamos como regresando de una realidad extraña
que nos dejó exhaustos. Antes de proseguir con esta narración semiprofesional del proyecto Puig, siento la necesidad de hacer un alto en el camino y hablar ahora sí de mi relación personal con la obra de Manuel. Cuando la leí en la Argentina, primero en la universidad y después en Dirección de Cultura en Viedma, para su adaptación radial y gozo propio, todavía no me había dejado envolver emotivamente y la mantenía a distancia de mis propias vivencias. La consideraba una obra original, de carácter experimental, en consonancia con el pop art, el camp y lo que estaba teniendo lugar en Buenos Aires, sobre todo en el Di Tella, pero nada más. Cuando volví a leer sus libros en Medellín y tras escucharlo personalmente hablar de su iniciación como escritor, lo que Julio Premá luego llamaría el mito de autor, y sobre todo hablando de aquella pareja, la de sus padres, en la que los roles de mujer sumiso, macho fuerte, se contradecían con la realidad individual de sus protagonistas, una madre educada y profesional que debía, sin embargo, asumir el rol de mujer sometida al marido, y un padre inteligente pero ineducado e inseguro, obligado a desempeñar el papel de macho fuerte y seguro, me di cuenta de que todo eso me resultaba dolorosamente familiar. Alejada de mi país, con un marido enfermo y debilitado por un exilio que le resultaba imposible soportar, me había visto obligada a volverme fuerte por mí y por mis 2 hijos pequeños bajo mi total responsabilidad, en abierta contradicción con la forma en que fuera educada y con el modo en que nuestra relación se había desarrollado hasta entonces. Por otra parte, al llegar a la Universidad de Antioquia, en medio de un clima de liberación política y sexual completamente opuesto al de la Argentina que había dejado atrás bajo el gobierno militar, empecé a entrar en contacto con nuevas ideas y corrientes en las que el feminismo era la más destacada. Y esas ideas feministas, me di cuenta entonces, eran las que exponía Manuel en su obra. O sea que, desde una óptica gay, se me había abierto un mundo que, aunque experimentado vivencialmente, recién ahora encontraba formulado en palabras. Tras muchas consideraciones, idas y venidas, muy dolorosas, nuestro matrimonio terminó en separación, mi marido se volvió a Argentina y yo me fui a Pittsburgh. Así fue que en agosto de 1981 viajé con mis 2 hijos desde Colombia a los Estados Unidos para hacer estudios graduados en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Pittsburgh. Mi mentor, primero por carta, el profesor Guillermo Ara, aquel profesor del comienzo, me había sugerido su nombre, y luego personalmente, fue el profesor Alfredo Rogliano, pionero en el estudio de la literatura latinoamericana en los Estados Unidos, fundador del Instituto de Literatura Latinoamericana y de la Revista Iberoamericana, con quien todos los latinoamericanos, sobre todo los que estamos y estuvimos fuera del país, tenemos todavía una deuda de gratitud pendiente. Como luego descubrí era su práctica habitual, a mi llegada Rogliano me pidió copia de todos mis escritos, entre los que se encontraba el mencionado Encuentros con Manuel Puig, publicado originalmente en el suplemento
dominical del diario El Mundo de Medellín. Roggiano tenía o había adquirido tras una larga práctica una percepción especial para detectar textos valiosos. Una prueba indudable es el valor indiscutible de la infinidad de textos publicados en la revista bajo su dirección. Y mi reportaje a Puig mereció su interés inmediato. Esto dio lugar a dos acciones posteriores que en cierto modo cambiaron mi vida. Roggiano me pidió autorización para publicarlo en la revista Iberoamericana. Apareció en los números 123, 124, abril-septiembre de 1983, y me dijo que esa sería la base de mi tesis doctoral que yo iba a escribir bajo su dirección. Tengo que admitir que lo segundo no fue tarea fácil. Roggiano admiraba más al autor que a su obra, que le resultaba en cierta forma incomprensible, y quien realmente me ayudó a escribir mi tesis fue Emil Rodríguez Monegal, profesor visitante en Pittsburgh en el verano del 82, amigo íntimo, según sus palabras, de Gilles Suzanne Levin, traductora de Puig al castellano, y que luego escribiría esta magnífica biografía sobre Manuel Puig. Rodríguez Monegal, profundo conocedor de su obra, la que ayudó a promocionar en los Estados Unidos y fuera, y también en Europa. Con Manuel, después de conocernos en Medellín, empezamos a escribirnos. Él mandaba sus cartas en papel avión, livianas portadoras de su hermosa letra manuscrita, con consejos para mí, referencias a nuestra vida itinerante, amigos en común, mi tesis, que luego se convirtió en libro, hasta nuestros respectivos horóscopos. Manuel era Capricornio y yo soy Virgo. Curiosamente, la enfermera de Virgo aparece en Maldición Eterna. A quien lee estas páginas, el señor Ramírez es Capricornio. En la primera carta del 8 de noviembre de 1979, Manuel recuerda con afecto su visita a Medellín. Leo: me traje una impresión bárbara de Colombia, especialmente de Medellín y sus dos seminarios donde pude entrar más en contacto con la gente. En Bogotá también se produjeron cosas muy gratas, pero eran encuentros cortos, o mejor dicho, de un solo episodio, para hablar en telenovela. Me gustó mucho el modo de ser de la gente, ni ingenua ni sábelo todo, pero buena interlocutora, interesada de veras en las cosas. Me quedé con ganas de ver tus dos notas, una que estaría ese fin de semana. Mándame fotocopias, no seas mala, me las prometiste. En la carta siguiente, yo he seleccionado, por supuesto, del 20 de julio de 1980, escribe desde Río de Janeiro. Estos últimos tiempos han sido tan agitados que no recuerdo bien quién debe carta a quién. Yo, me parece, porque recibí recortes tuyos. Sí, eso debe ser. Mirá dónde estoy. Desde enero ando por acá. Decidí instalarme finalmente. Compré departamento. Todo porque mis padres están mal de salud y me tuve de algún modo que acercar a Argentina. Ustedes saben que Manuel nunca volvió a Argentina. Ya estuvieron los padres 2 meses y les sentó bien. A mí no tanto. Están tan seniles. Tienen ambos 73, pero
Me da su dirección y teléfono en el barrio Leblon, en Río, y sigue. En septiembre vuelvo a New York por el semestre en Columbia. Retomo el taller, pero en inglés. No hay presupuesto para español. Ahí estaré en mi dirección de siempre. La carta siguiente, fechada en Nueva York el 3 de diciembre de 1980, empieza como siempre quejándose de su vida trashumante, disculpándose por la demora en contestar y se refiere brevemente a la vuelta de mi marido a la Argentina, que yo le había contado extensamente. No pude contestarte antes porque estoy con el inmenso lío de levantar el departamento, arreglar mis papeles con Brasil y volver el día 7. No voy a estar cuando llegues, una pena. Yo estaba organizando un viaje a Nueva York y de ahí a Europa. Pero ya alguna vez coincidiremos, en Río tal vez. Yo aquí no quiero volver más que de paso, harto realmente. Y después pasa a la cuestión más personal. Ojalá tu situación se arregle, la gente sale de Argentina despavorida, estamos hablando de diciembre de 1980. ¿Cómo se le ocurrió a tu marido volver? ¿Qué efecto le hizo el regreso? Perdona la brevedad de esta carta, pero estoy loco de nervios y cosas que hacer. En la carta fechada el 26 de junio de 1981, es en respuesta a una mía en la que yo le contaba que estaba por decidirme a ir a Pittsburgh a hacer el doctorado junto con mis 2 hijos, indecisa, dubitativa, temerosa. Esta carta es del 26 de junio de 1981 y yo viajaba a Pittsburgh agosto de 1981 y ya estaba casi todo resuelto. Me acuerdo, yo tenía una caja privada en el Correo Central en Medellín y cuando encontré la carta y la leí, realmente me temblaron las piernas. Dice, te escribo breve porque acabo de llegar de un viaje a Europa y tengo un atraso infernal en mis cosas. Me preocupa tu carta. No te aconsejo para nada Estados Unidos. Es un país muy triste, la gente vive muy aislada y particularmente la literatura latinoamericana es cosa de un puñadito de gente. Claro que es una experiencia interesante, pero en tu caso, acarrear con chicos, etcétera, es muy pesado. La gente es prejuiciosa, acento Spanish, clase bajona, un horror. Solo en el caso de ganar mucho te lo aconsejaría, como una cosa temporaria. Medellín además me pareció un lugar especialmente dulce, ese clima. Y los lugares que me nombrás son de calor y frío atroces. Yo aconsejo a Estados Unidos solo como cuestión provisoria a un soltero, soltera, pero dejar algo tan aceptable como de Medellín por aquello otro y con poca paga, no. Te lo digo con conocimiento de causa. Además, en Estados Unidos, una mujer después de los 30 y pico es considerada out. Ojo, O mayúscula, J mayúscula, O mayúscula. Bueno, yo fui a Pittsburgh y Manuel vino a Pittsburgh en marzo del 83, invitado por Alfredo Rogliano, hizo todas sus presentaciones en inglés, en un clima sumamente formal que condicionó su actitud, más distante y fría que en Colombia. Aún así, fue capaz de encontrar un cómplice en Keith McDuffie, el jefe del departamento de español y portugués en esa época, y juntos leyeron una parte de Maldición Eterna a quien lea estas páginas que acababa de salir. Keith
en el papel de Larry y Manuel en el del señor Ramírez. Pude secuestrarlo por un rato para un segundo reportaje muy breve. Debo confesar que este segundo encuentro con Manuel en Pittsburgh me desilusionó bastante. Se lo veía fatigado y tenso, perdido en medio del protocolo académico que regulaba minuciosamente todo el tiempo de su estadía. Manuel me lo va a explicar en una carta del 22 de septiembre del 83, cuando yo ya estaba de vuelta en Medellín tras obtener mi doctorado. Dice: me alegro que lo de Pittsburgh te haya dejado un montón de experiencia con mucho de positivo. A mí la ciudad me impresionó mal por la excesiva formalidad de mucha gente. Nunca vi eso tan acentuado en los Estados Unidos. Y pasa a mencionar mi tesis, donde, agradeciendo el envío de una copia, escribe: gracias por tus cartas y por la tesis. Han sido días de ajetreo horrendo y solo he podido hojearla, pero creo que la impresión presente será confirmada cuando la lea toda. Regia. R mayúscula, E mayúscula, G mayúscula, I mayúscula, A mayúscula. Está llena de datos y es clara, sin retórica inútil ni terminología oscurantista. Cuando va a aparecer el libro posteriormente, que Manuel intentó con 6 Barral que lo publicaran, no tuvo éxito, apareció finalmente publicado por Orígenes Madrid y se agotó por lo que yo llamo las malas razones. Eugenio Suárez Galván lo vendió por peso, entonces el libro se agotó por desaparición. Cuando aparece el libro, escribe: qué alegría recibir el libro. Te felicito por la inteligencia del contenido, la perseverancia para publicarlo. Te mando la carta a la editorial porque te he perdido el rastro entre Medellín y Estados Unidos. Nunca sé dónde estás. Yo volví a los Estados Unidos como profesora visitante en la Universidad de Indiana en Bloomington y luego pasé una posición estable en Wayne State University. Para esa época, el éxito de Puig era internacional y se organizaban muchos actos en su nombre. Entre ellos, la famosa Puterbaugh Conference, organizada por la Universidad de Oklahoma en Norman, abril de 1990. Tradicionalmente consistía en una conferencia precedida por un seminario de 2 semanas y charlas a cargo del escritor. Pero como me explica el organizador, profesor Iván Bask, editor de World Literature Today, en carta de agosto de 1990, tragically, Puig's death on 22nd July this year canceled his visit to our university and his participation in the conference. Still, he did give us, in letter dated July 16, 1990, his list of scholars to be invited to the conference. Your name was among those Mr. Puig wanted to be invited. Fue lindo y triste participar en una conferencia que iba a incluir a Manuel sin Manuel. Pese a todo, varios de nosotros representamos en vivo, una vez más, el radioteatro dentro de Boquitas Pintadas y su lectura está testimoniada en fotos incluidas in the posthumous career of Manuel Puig, World Literature Today, Fall 1991, en el otoño del 91, con el siguiente elenco: Roberto Echavarren Pierre, Jorgelina Corbata Nené, Suzanne Gilles Levin Mabel, Lucille Kerr Marie.
Otro acontecimiento póstumo del mismo carácter del anterior, en el cual Manuel había dado la lista de personas que él quería que fueran incluidas, fue la participación en el volumen especial de The Review of Contemporary Fiction, editado por Ilan Stavans, quien también tradujo parte de mi reportaje a Manuel. En 1997, tras la muerte de Puig, participé del primer Congreso Internacional Manuel Puig en Argentina, organizado por mi amigo y colega, que espero esté escuchando, José Amícola, en el que tuve la suerte de asistir a la presentación de Testimonio de Amigos de Puig, Tununa Mercado y Luis Guzmán. Manuel, si ustedes han visto en el reportaje, él me nombra 2 personas en Argentina, o entre las personas que nombra, que son pocas, está Luis Guzmán como uno de sus leales amigos. Escuchar entonces a Tununa Mercado y Luis Guzmán, además de la excelente puesta de Boquitas Pintadas en versión de Renata Schuchen, Oscar Araiz, en el Teatro General San Martín. Debo comentar ahora, Patricia, que no pude ir a la excursión en Villegas porque ese día, en algún momento, en el Teatro General San Martín, en mi propio país, claro, pero en un grupo donde estaba Palderston y otros extranjeros, incluido mi marido, donde se hablaba en inglés, a mí me robaron la billetera donde en esa época tenía mi green card. Los días posteriores los pasamos primero yendo a la policía a declarar el robo, lo cual era de horror, la policía, y en segundo lugar yendo y viniendo a la Embajada de los Estados Unidos para conseguir algún documento que me permitiera volver a casa. 2 últimas menciones que me trajeron a Manuel de vuelta. En agosto del 2006 tuve la suerte de asistir a la presentación del Misterio de Ramo de Rosas en la actuación de Cristina Vanegas y Dominique Sandá, bajo la dirección de Luciano Sardi, puesta en escena excelente de una obra que reitera mucho de los fantasmas de Manuel, aquí en clave femenina, de la dupla masculina Larry Señor Ramírez. La segunda obra que tuve ocasión de ver en el 2018 fue la adaptación escénica de Cae la Noche Tropical, también en el San Martín, con otras 2 grandes actrices del Teatro Nacional, Leonor Manso, Ingrid Pellicori, dirigida por Pablo Messies. Termino aquí con la última pregunta de mi reportaje a Manuel. Yo le digo, ¿por qué el trópico es un tópico en tu obra? Y él dice, sí, lo es, porque yo siempre cuento la cuestión esta de la ausencia de paisaje en la pampa. Para mí, siempre la máxima aspiración era la de vivir en el trópico. Yo le digo, un poco innecesariamente, un poco el paraíso localizado, ¿no? Y él me dice, sí, exacto. Esperemos que Manuel haya encontrado ese paraíso tropical junto con sus queridas estrellas de Hollywood después de su muerte. Muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias, Jorgelina, por ese testimonio, ¿no? Por ser esa persona que tuvo ese contacto tan próximo
¿no? Con nuestro escritor homenajeado. Bien. Bueno, y ahora paso la palabra al profesor José Amícola. ¿Sí? Profesor Amícola, ¿se escucha bien? Parece que mi micrófono está en silencio. No, se te escucha bien. Bueno, entonces propongo la lectura de mi exposición, Manuel Puig, Oír Voces. En el mes de junio último tuve la suerte de entrar en contacto con un grupo de nuevos interesados en la obra de Manuel Puig. La interacción con los y las participantes del cursillo impartido en el Museo Popular José Hernández de Buenos Aires propulsó una serie de reflexiones sobre los textos novelescos del escritor bajo análisis. Una de las primeras cuestiones que surgió de esta interpelación de las novelas de Manuel Puig fue por qué el autor dio tan poco lugar a la cuestión política en las dos primeras, ubicadas en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y en medio de grandes cambios sociales que traería también la aparición del peronismo entre 1945 y 1950. Para responder a esta cuestión, pasaré a referirme finalmente a la cuestión del origen del descubrimiento del valor de la oralidad, que creo capital en la composición de su obra. Y también echaré mano en mi argumentación a los ejemplos que surgieron en el cursillo ya mencionado. Primera conclusión a la que podría llegarse con respecto al enigma del silencio de los temas políticos, pero no de los sociales, en la tradición de Rita Hayworth y Boquitas Pintadas, sería que ese aparente desinterés de Puig en ese tipo de expresiones se originara como respuesta postmoderna al trillado compromiso sartreano, al que habría que darle la espalda a finales de los años 60. Sin embargo, a partir de la tercera novela de Puig, la política entra por sus fueros en sus obras como nunca antes. No habría entonces desinterés, sino que la ausencia de lo político en las dos primeras tendría que tener otros motivos. Creo que la mejor pista hacia una contestación convincente a esta cuestión lo representa la octava novela, Cae la noche tropical, que, aunque ubicada en Brasil, nos cuenta los diálogos de las dos ancianas argentinas, quienes también permanecen ajenas a la realidad política de su entorno brasileño. El chisme, los prejuicios, la sumisión femenina, la dependencia de las mujeres en un mundo dominado por la ley masculina, así como la crasa compartimentación social, vuelven a ser la materia prima de ese último texto en la obra de Puig, que por su colocación final puede ser considerado casi un testamento literario. Así, en este último ejemplo, a la caída de la noche tropical, las dos ancianas dialogan como lo hacían los personajes pueblerinos, las dos primeras novelas provincianas de este autor, con los mismos patrones que las vecinas de Coronel Vallejos. La hipótesis que presento aquí, entonces, tendría que ver con el modo en que Puig ha sintonizado las voces femeninas que oyó repetidamente en su infancia. La tradición de Rita Hayworth, Boquitas Pintadas y finalmente Cae la noche tropical formarían así un trío de novelas en las que las charlas femeninas sobre lo cotidiano provocarían un dique a los acontecimientos políticos que rodeaban a las mujeres implicadas en un diálogo continuo que se desarrolla sin principio ni fin. Hubo, sin embargo, algunos activos de lo político en el personaje de Esther, la nena peronista de la primera novela. Sin embargo, esto no es más que la repetición del dialogismo por el que los niños repiten el discurso de los adultos.
Por ello lo considero ciertamente solo un atisbo, pues el discurso de este personaje se basa más bien en los lugares comunes del peronismo visto como algo fraguado y cerrado. Muy de otro color serán los intentos de Ana en Pulse Angelical para explicar y explicarse lo que está sucediendo en la lejana Argentina, que observa con inquietud desde México en los años 70, o la despiadada visión del terrorismo de Estado en El beso de la mujer araña. En este sentido, mi hipótesis actual tiene que ver con dos vertientes de inspiración en la obra de Puig. Por un lado, la capacidad de retrotraerse a la escucha de las voces que poblaron su infancia. Léase las voces de las tías, más las voces en inglés de las películas de Hollywood. Y por otro, la racionalización de los discursos sociopolíticos de su adultez. En el último caso, se tratará de las polémicas de los años tan controvertidos de las décadas de los 70 y 80, que estarán pobladas de nuevas concepciones, tanto de lo político como de lo sexual. El mundo infantil, en cambio, será un mundo de ensueño que la propia escritura dará a Puig la posibilidad de recobrar. En rigor, este tiempo recuperado es un tiempo de la escucha de una oralidad que este novelista sabrá transmitir como nadie antes en la literatura argentina. La voz de las tías ha quedado en efecto fraguada en un manuscrito póstumo que podemos considerar la cantera de la escritura posterior. El mismo Puig lo había titulado Pájaros en la cabeza y apareció entre sus papeles póstumos cuando el autor murió intempestivamente aquel 22 de julio de 1990. Coincidentemente con lo anunciado en innumerables entrevistas, coincidida por Puig, ese texto existía. En efecto, en múltiples ocasiones, Puig había contado ante diferentes interlocutores que su pasaje de guionista a novelista había ocurrido gracias a la genial observación de un amigo que le había advertido que escribiera algo que lo tocara más íntimamente en lugar de tratar de imitar los sonidos en inglés de las comedias ligeras norteamericanas que había aprendido a adorar en su infancia. De hecho, entre sus primeros escritos, ahora publicados póstumamente, se encuentra también el titulado Summer Indoors, que representa esta manera de volver a la escucha infantil de Hollywood a través de la vigorización de un guión propio en la propia lengua de la colonización cultural norteamericana. La escucha de las voces de Hollywood se encarama y entra en lucha con la voz de las tías. ¿Cuál de las dos ganará la partida? El giro a favor de las tías lo produjo finalmente el ejercicio de volver a escuchar los diálogos que se daban en su infancia en el seno de su hogar. La voz de sus tías en diálogo con su madre. Esto se remonta seguramente a los recuerdos de la más tierna niñez, ya fuera en esa época vivida en la ciudad de La Plata o en su ciudad natal, General Villegas. Según el autor, en sus declaraciones para las entrevistas de los años 80, Puig pensaba entonces, al volver a escuchar esos sonidos, escribir solo unas 3 páginas de recuperación de esas voces. Sin embargo, esas 3 páginas recuperadas de la memoria se tornaron más de 20. Aquí está pues, el nudo de una capacidad para reproducir la lengua oral en castellano que habría de desarrollar en las siguientes obras. Esta capacidad de la escucha literaria no es nueva. Quizás vale la pena recordar en este caso al Chekhov, que en las 2 últimas décadas del siglo XIX se pone a transcribir, gracias a su profesión de médico, lo que escucha a su alrededor. Aquí también es tensión hacia el chisme y la conversación de superficie, algo que había escuchado Chekhov a partir de la observación de los encuentros de los tipos populares en su roce con las clases superiores o entre los miembros de la propia clase. Tal vez el mayor secreto de toda la obra de este autor estaría en descubrir el modo en que consiguió ensamblar 2 registros, el de Hollywood y el de su hogar, de un modo equilibrado. De este modo, volver a oír las voces de la oscuridad del cine de la infancia, mayormente en inglés, o aquellas que se tornaron la tarea primera de Manuel
Puig que habría de servir de parangón a las siguientes generaciones para propiciar el arte de la escucha. Uno de los grandes descubrimientos de la lingüística del siglo XX ha sido el aporte de Mikhail Bakhtin a lo que el crítico ruso denominó los géneros discursivos secundarios, ya fuera orales o escritos. Manuel Puig hizo pulular en sus textos ambos formatos, presentándolos como contrapuestos. A la excesiva formalidad de los informes policiales o necrológicos opuso la afabilidad de los moldes orales de la lengua. En mi opinión, esto produjo un realce del gran tema de la oralidad que recorre toda su trayectoria productiva. Ahora bien, ¿qué es la oralidad en una novela? Evidentemente, se trata de una nueva manera de enfocar la distancia que va de los registros orales a los escritos. Cuanto más hierática sea una cultura, esta distancia será más grande. A partir del siglo XX, sin embargo, la democratización social que se difundió a pesar de todo hacia todos los ámbitos fue llegando paulatinamente a más y más sociedades, y una de las consecuencias es que la oralidad se fue integrando cada vez más a modos escritos. En la Argentina, por ejemplo, a partir de la mitad del siglo XIX y durante un siglo, las personas usaban el voceo en la lengua cotidiana, pero cuando se dedicaban a escribir cartas, las mismas personas sentían grosero volver a emplearlo por escrito y preferían el tú. La literatura se hizo cargo de este hiato y lo señaló usando las comillas para distinguir los niveles considerados demasiado coloquiales del lenguaje. En la literatura argentina, la coloquialidad fue invadiendo lentamente las riberas más cultas y finalmente terminó por imponerse en la segunda mitad del siglo XX. La lengua conversacional tuvo más y más defensores en la escritura literaria, a partir quizás de Fray Mocho, de Roberto Art, de Julio Casa y de muchos otros. Sin embargo, puede decirse que Manuel Puig dio al sistema el mayor golpe de timón gracias a su capacidad de reproducir lo que había oído realmente y no subestimarlo por pruritos de purismo lingüístico. En sus obras ya no harán falta las comillas, porque lo que se ausenta es el narrador culto que clasifica y ordena el lenguaje a partir de normas académicas. Entre tantas reflexiones vamos a preferir, para esclarecer mejor el tema, no hablar de oralidad a secas, sino más bien de efecto de oralidad, dado que tomaremos ejemplos novelescos y por lo tanto escritos. Para propiciar una especie de entrada tangencial en los textos, voy a referirme ahora puramente a los párrafos seleccionados por los y las participantes del cursillo del mes de junio de 2020 de Buenos Aires, en el que se analizó especialmente el tratamiento que dio Puig a 7 personajes novelescos de sus Boquitas Pintadas, una novela que, a pesar de la atmósfera de diversión que emana de su título, se desenvuelve transida por una especie de fatalidad trágica. Mientras que el título recupera, sin embargo, la voz de Hollywood mediante el filtro de un foxtrot muy pegadizo, el texto en cuestión está atravesado por cómo hablan en realidad sus personajes novelescos. Boquitas Pintadas elabora, varía y amplifica una historia pueblerina que habría sucedido durante la infancia de Manuel Puig en su pueblo natal. Dado que él era muy pequeño para haberla conocido de modo directo, el desarrollo de esos hechos le llegaron filtrados por las voces del chisme y el qué dirán. Siguiéndome solamente a la segunda novela de Manuel Puig, entonces voy a trabajar con un texto sabiendo de antemano que ya es un discurso filtrado por la cuestión del chisme, que es lo que está en su constitución como principio constructivo. Como patrón de análisis, los grupos de discusión mencionados, que nacieron gracias al proyecto del arte popular del mes de junio último, decidimos colocar a los personajes que por mi parte señalé como los seductores, Juan Carlos, Pancho y Mabel,
contra las 3 mujeres seducidas, Nené, la Raba y la viuda de Carlo, mientras la 7ª figura, Celina, quedaría en un punto intermedio un poco al margen, pero que fue ganada a la escena por el enfoque aportado por Juan Fiorini, que también participó del cursillo. El primer caso de efecto de oralidad en Boquitas Pintadas lo encontramos en su modo más simple de discurso directo, gracias al fragmento encontrado por Silvana, que aparece en boca de Nené hablando por teléfono con la Raba en Buenos Aires, con una secuencia en la que, además del uso del voceo, encontramos la forma conversacional, verme la casa, y el futuro con auxiliar y vas a contar. Raba, prometeme que a Mabel tampoco le vas a contar que me viste la casa. El segundo caso es similar al primero, pues se trata de un discurso directo, pero tiene la particularidad de suponer a 2 interlocutores diferentes que aparecen ensamblados por la unión de datos consecutivos. Este fragmento fue encontrado por Lucila y aparece en boca de Mabel visitando a Nené y a sus hijos pequeños en Buenos Aires. Son cómodos estos sillones. No, querido, las medias no me toques. Tanto Silvana como Lucila descubrieron en estos pasajes la potencialidad de un discurso que implica las cuestiones del estatus social, pues puesto siempre en jaque a partir de los miedos pueblerinos a la confusión de los estamentos, lo que llevaría un esfuerzo por distinguirse a toda costa de los inferiores. El tercer ejemplo de efecto de oralidad es más complejo, puesto que se desarrolla como un fluir de la conciencia del personaje de Pancho, en el que el albañil habla consigo mismo, utilizando cierto cambio de registros en la misma secuencia. Este fragmento encontrado por Camila responde, por lo tanto, a una oralidad que podríamos llamar filtrada por una mente en estado libre de ataduras y que, por lo tanto, puede tornarse completamente brutal y cruda. En este sentido, esta secuencia expresa el dilema de una ubicación social que no se quiere aceptar. Se cree que yo la quiero, se cree que mañana ya me caso, el bigotito de la negra. Yo si quiero te aprieto y te quiebro. Mira la fuerza que tengo, pero no es para pegarte, es para defenderte del ser. Qué mansita es mi negra, pero si te retobas estás perdida, lo mismo. El cuarto ejemplo, encontrado por Margarita, presenta a Nené escribiendo a doña Leonor con la oralidad, que sin embargo aparece en acta de índole privado. Mire, señora, yo admito que ahí hice mal, y todo empezó por no hacerle caso a mamá. Ella, ni que hubiese sido bruja, no quería que yo fuera a los bailes del social. ¿Qué chicas iban al social? Chicas que podían ir muy bien puestas, o porque los padres tenían buena posición, o porque eran maestras, pero como usted se acordará, las chicas de las tiendas iban más bien al club recreativo. Mamá me dijo que metiéndome donde no me correspondía iba a ser para el lío nada más. Dicho y hecho. En ese mismo año, para la fiesta de la primavera, preparaban esos números y me eligieron a mí. La Celina no. A Mabel se sabía que la iban a elegir, porque el padre hacía y deshacía en el club. La extraña situación de este género discursivo secundario, las cartas, podría habilitar el cuestionamiento de por qué sería catalogado en los casos orales, cuando a ojos vistas Nené escribe la carta. Sin embargo, quiero resaltar aquí que lo que me interesa mostrar es cómo el personaje se coloca en la tesitura de hablar directamente con quien podría haberse tornado su suegra y adoptar el tono afable que le abriría las puertas de la señora que en principio había estado mal dispuesta con ella a partir de maquinaciones pueblerinas. Como en todos los ejemplos anteriores, esta carta supuesta acepta y comparte la tajante bipartición social de una ciudad pequeña en los años 40, donde pasar las fronteras de clase era percibido como una infracción a todas las reglas, y ello podía acarrear resultados nefastos, que son los que significa la novela. El quinto ejemplo, dado por Rodrigo, es particularmente interesante porque posee de modo claro lo que Bakhtin consideró el dialogismo, es decir, la inclusión de la palabra del otro en el
propio discurso. Se trata aquí de un fragmento en el que la viuda de Carlos compara el amor de Juan Carlos por Mabel y por Nené, contando algunas diferencias a esta última. Pero no la quería nada, decía que era una egoísta, mientras que de usted hablaba siempre bien, que fue con la única que pensó en casar. Eso se lo digo sin celos de mi parte. Nené, la vida tiene tantas vueltas, ¿verdad? Por otro lado, Roberto y Sue Esteves encontraron estos fragmentos en que se manifiestan los resquemores entre el que hablamos como un séptimo personaje, Lina, y la viuda del cabo. Ambas mujeres que aparecen como satélites de Juan Carlos y saliendo en su defensa desde ángulos distintos, como hermana la una y como amante la otra, se baten a un duelo verbal que aparentemente se registra como modo cortés, pero que en su interior descalifica a la figura contrincante. La justa posición entre lo dicho y lo pensado enfatiza lo que podemos calificar de una oralidad hipócrita, subrayada mediante dos tipos distintos de letra. Dice que usted supo que nosotras, mamá y yo, no vos, atorranta, no podíamos más mandar tanto dinero a Córdoba para el tratamiento nuevo y la pensión donde está no es buena y la mejor cuesta un ojo de la cara. Bueno, que usted le escribió, diciéndole que quería vender esta casa y mudarse a Cosquín para comprar una casita allá y tomarlo a él de pensionista. ¿Cómo te puede tolerar mi hermano Cascajo? Siempre de taco alto y soquetes. Y el segundo ejemplo, ¿por qué? ¿No es por el bien del hijo, acaso? Todas las copetudas tienen el corazón de hielo. Se lo prometo. ¿Y vos qué te andás subiendo al auto de los viajantes? Enana, ¿qué derecho tenés a hablarme así? En última instancia, estamos ante la posibilidad también de pensar que la aptitud extraordinaria de Manuel Puig para transcribir los diálogos conversacionales puede haber nacido de la ya señalada escucha desarrollada durante su infancia, una capacidad que de modo concomitante se vio impulsada por su amor por el papel del guionista en el proceso de la filmación de una película, y cuyo mejor ejemplo reina, en mi juicio, en un texto que originalmente no era suyo. Me refiero a la adaptación de la novela de José Donoso, El lugar sin límites, de 1966, que Arturo Ripstein, mexicano, filmó contra viento y marea en 1978, y que lleva el sello inconfundible de la lengua que Manuel Puig le supo imponer a sus personajes ahora mexicanos. Para cerrar esta posición, me gustaría referirme a la posición que Puig les fue dando a aquellos personajes más despreciados dentro del espectro, especialmente las tres sencillas, Nené, la viuda de Carlo y la Raba. Ellas se expresaron con toda la pureza de sus sentimientos y nunca fueron vistas como objeto de burla por parte del narrador, que en algunos registros parecería ausente, pero que sin embargo manejaba los hilos. La ternura hacia la que sale más airosa de la prueba del desengaño amoroso está confirmada en el modo en que ella, la Raba, se deja hablar finalmente con la voz ya hablada de las letras de los tantos, que finalmente resignifican el todo, pues como descubrió Sonia en los debates del cursillo sobre boquitas pintadas, ella estará asociada a ese discurso de la fatalidad que ella, la Raba, tararea sin saber en qué modo esa letra se haría suya, poniendo sobre el tapete un efecto de oralidad doblemente filtrado a través del arte popular. La culpa fue de aquel maldito tango que mi galán enseñóme a bailar y que después, hundiéndome en el fango, me dio a entender que me iba a abandonar. Gracias.
Gracias, José, muchas gracias. Qué lectura tan profunda, ¿no? Y cómo el trabajo que hiciste con esos estudiantes fue algo tan sorprendente. Y yo tuve la oportunidad de ver una clase y para mí fue una cosa increíble, ni te lo puedo decir cómo, pero que algo que me llevo para la vida. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, vamos a hablar con Julia Romero, con la profesora Julia Romero. Julia, bueno, y ahora vamos a hablar con Sí, Julia Romero. ¿ya me escucha? Eh, pasó un problema, ¿no? Con vos en tu casa, qué triste. Cortaron la luz, pero acá tengo una iluminación de emergencia. ¿Se escucha En bien fin, con el teléfono? entonces, ¿Con el teléfono se escucha bien? sí, se Ah, escucha. bueno. Entonces comienzo hablando sobre El beso de la mujer araña para Hans Werner Henze. La imagen de artista que Puig se encargó de construir, se sabe, fue después de ser bestseller en 1973, la imagen de un novelista ignorado en el país y valorado en el exterior. La apertura de los archivos de Manuel Puig en poder de sus herederos ha dado otra perspectiva inusitada para los estudios específicos sobre el autor, así como sobre el campo intelectual argentino e internacional. Lejos de encontrarnos con las 8 novelas publicadas, un gran espectro de manuscritos y proyectos se abrió bajo la óptica de quienes pudimos abordar ese material, así como su videoteca. Hace ya 27 años que José Amícola nos condujo aquel maravilloso día donde conocimos a Male, la casa de la calle Charcas y Vid, donde Manuel había escrito Boquitas, y, y haber trabajado en ese escritorio. Al encontrarnos con las cajas de los papeles, una de las cosas con las que nos encontramos en el primer ordenamiento del material fue un manuscrito del beso de la mujer araña que no correspondía a la novela. Por un lado, tenía un dato que en el libro de Susan Shear Levin solamente nombra, que es la carta de Puig a Rodríguez Monegal del 30 de mayo de 1985, escrita en Río de Janeiro, que contaba: el compositor alemán Hans Werner Henze, el de Ondine, de Fontaine, entre otras cosas, está preparando la ópera del beso. Yo le hago el libreto. En el libro de Shirley Bean, El beso de la mujer araña, Manuel Puig y la mujer araña está citado en la página 316. Las copias que se conservan en los archivos de los herederos del escritor confirman ese proyecto, que si bien no se llevó a cabo, forma parte de la saga del beso de la mujer araña. La novela fue del 85, la obra de teatro luego y el musical posterior. Este trabajo de ver las diferencias entre uno y otro fue estudiado en detalle por Vittoria Martinetto.
Cuando yo encontré esta versión del beso, veo que no corresponde entonces a ninguna de las tres versiones y me encuentro con detalles que aparecen en las copias que se conservan en los archivos y con una pequeña nota dirigida a Gense, en inglés, por supuesto, y ustedes pueden, si pueden mostrar el manuscrito E que yo les mandé, María Elisa, van a ver que, el E que es el de la ópera, sí, ese que firma Manuel. Allí la nota es de Manuel al director alemán de ópera, donde le dice: querido Hans, voy urgente a la oficina de correo. Déjame ver lo que piensas sobre esto. Por favor, llámame si quieres o escríbeme rápidamente. Pienso en este trabajo, puede quedar muy bien, muy bien condensado. Por favor, dime qué es lo que tú quieres. Todo. Esta nota al final del script de la ópera muestra el nivel de inserción en el campo intelectual internacional que ya poseía pues, en esta etapa de su producción, su etapa de residencia en Río de Janeiro, que es de 1980 a 1989. Las anotaciones que conforman el script, resumen argumental y su dosificación, constan, por un lado, ahora sí quiero mostrar el manuscrito A, que vendría a ser la primera página del script de la ópera. Está dividido en dos columnas, donde se ve claramente que sigue la estructura de la ópera. Es un script, es decir, un resumen de la ópera, donde está la obertura y del lado derecho están las indicaciones de la música que él pensaba incluir para esa parte del argumento. El argumento para los diferentes movimientos de la ópera, entonces en la parte izquierda, y a la derecha el tipo de música para uno y otro personaje, en relación con los núcleos narrativos. Por ejemplo, solo aria para Valentín, dos temas que parecen oponerse, la integridad moral y la acción política. Él no puede armonizar ambos. Esto es lo que dice del lado derecho en inglés. Entonces la música acompañaría ese tipo de sentimientos de contradicción, porque en el caso de Valentín aparece leyendo un libro de Hegel, que es la primera vez que se nombra incluso el libro que estaba leyendo Valentín. Como también aparecen indicaciones equivalentes a anotaciones como efecto cómico de los gritos de Valentín interrumpiendo las altas notas de Molina en el final de las frases musicales de la heroína Mujer Pantera. Lo interesante de este script es que se define una orientación interpretativa de las acotaciones en una tercera persona, como lo hace un paratexto en la versión teatral. El mayor nivel de ambigüedad permanece en la versión novelística. En general, todos los textos pertenecientes al paradigma espectacular, ya sea obra de teatro, el musical o la ópera, tienen esta característica: incluir en las acotaciones una orientación interpretativa más explícita. Por eso afirmamos que estas producciones funcionan de forma equivalente a los pretextos, es decir, al material preredaccional. No hay que olvidar que escenario significa
en francés, guión de cine y también material pretextual. En cuanto a la aparición de la perspectiva autoral y la aclaración de cuestiones que en el texto terminado dependen de cada director, del film, del teatro, del musical y agregamos ahora la ópera, y de la interpretación de los actores, pero específicamente la ópera se distingue de las otras versiones de la saga del beso y desde la obertura, tanto en el manuscrito como en la etapa redaccional, está determinado por la imagen de Valentín en la celda leyendo A la luz de la vela, el libro de Hegel, preguntándose sobre la responsabilidad del hombre político y la posibilidad de compatibilizar la integridad moral con la función política. Lo que en la escritura del resumen de la ópera aparece como pregunta y posterior afirmación, en la obertura de la ópera, porque se conserva en 28 documentos de la ópera, la obertura de la ópera está a cargo también de Valentín, a diferencia de la novela, que como ya sabemos es la voz de Molina, que aparece contando Cat People. En la obertura de la ópera está a cargo también de Valentín con un aria, pero lo que vocalizaría el personaje en primera instancia es la siguiente frase. Es tal la condición del hombre político que una total adhesión al pacto con sus seguidores le resulta imposible. La acción política exige desvíos involuntarios o, de lo contrario, la paralización de la misma. El sentido de responsabilidad ante la palabra empeñada está reñido con la efectividad de una evolución dentro del poder. Cierro la cita. Valentín aparece frente a una duda que más adelante se responde en la redacción de la ópera y se armonizan musicalmente con el leitmotiv que señala en el resumen de la ópera. Es que no estoy solo, estoy con ella y con todos los que piensan como ella y como yo. Y este movimiento es diferente a todos los otros de la historia. No es un movimiento político solamente. No queremos el poder, sino dividir el poder entre el pueblo todo. Por eso no hay conflicto alguno entre acción política y la adhesión al pacto con sus seguidores, porque no es un movimiento de caudillos, dice, sino de movimientos hermanados que no importa que en este momento no pueda haber. Sé que están junto a mí. En otra carta a Rodríguez Monegal, el propio autor compara su obra con la ópera de Puccini y se refiere a ella como la primera Tosca gay. Abre una vía de interpretación que desde la perspectiva de la crítica genética es una anotación metaescrituraria. El trabajo de Puig enlaza, según la intención del autor, las dos óperas. Ese comentario, ¿no? Las reflexiones sobre integridad moral y poder con las que se alimenta el militante de Puig ya aparecían en la conocida ópera de Puccini, donde el conflicto se centra en un equívoco. El personaje de Angelotti, el enamorado de Tosca, es un artista que oculta a un antiguo compañero perseguido por una ideología republicana napoleónica a principios del siglo XIX, cuando aparentemente Austria se estaba imponiendo sobre Napoleón. Mientras pinta el techo de una capilla, la escena bíblica de la Magdalena, inspirada en la cara de una devota que el pintor viera en la capilla, provoca los celos de la célebre cantante Tosca y el motivo que da lugar a la venganza que culmina en tragedia. Tosca, celosa, hace un pacto de complicidad con el personaje de Scarpia, el jefe de la policía, quien le hace creer que la ejecución del pintor sería simulada, mientras que le ordena a un subordinado que Angelotti sea fusilado de verdad.
Esta connivencia entre el jefe de policía y el personaje está sugerida en toda la saga del beso de la mujer araña de Puig. En la novela la ambigüedad es mayor y no se sabe hasta avanzada la novela si el personaje Molina va a traicionar o ayudar a su compañero de celda. En la ópera los sucesos son más condensados y cuando interviene la autoridad policial también sugiere indagar a Molina respecto de algunos datos importantes para enfrentar la resistencia de los militantes políticos. En las anotaciones prerredaccionales de la novela que he ordenado para aquella edición de archivos que se publicó en el 2002, dirigidas por José Amícola y Panesi, constan las posibilidades consideradas donde ya existía esa duda acerca de las posibilidades del final de la novela. Si era la policía la que mataba a Molina o los compañeros de Valentín. La ambigüedad se mantuvo en estos papeles, aunque en la etapa de redacción se opta por la segunda opción. Es importante aquí saber la causa por la que Puig rechazó la versión del final en el film de Babenco, por considerarlo de un realismo insoportable, por caer en una estética que no condecía con la sugerente estética de Puig, que había mantenido la idea de una fusión entre Marta, el personaje burgués, aquella novia burguesa de la que Valentín realmente estaba enamorado, y Molina en el delirio final. Ahí hay un manuscrito que es el que está incluido en la edición de archivos del beso de la mujer araña, que es el último que les mandé, donde aparecen esas dos posibilidades, ¿no? Si la mata la policía o la matan los compañeros de Valentín. No sé si lo tienen a mano. Igual no sé si se ve bien porque está... No, esa es la ópera. Eso igual está publicado con el beso de la mujer araña en el ordenamiento que hice sobre la génesis de estos papeles previos, ¿no? Y ahí se ve que claramente dudó en el final de la novela. Donde también me resultaba llamativo cómo ese diagrama que aparece arriba, que es la ciudad de Buenos Aires, hasta qué punto estaba en los detalles, que piensa desde dónde miraba Molina cuando sale de la cárcel, que lo liberan en la novela, ya en la casa de la madre, según el informe policial, miraba hacia el lado de Villa Devoto, y en el mapa de Buenos Aires aparece justamente la flecha dirigida hacia el noroeste, es decir, la ubicación actual de esa cárcel. Desde la calle Pampa, donde estaba ubicado Molina en la ficción, hacia el noroeste. Y volviendo a la ópera, su estructura es la misma que la del musical, 2 actos divididos cada uno en 4 y 3 escenas respectivamente. En la columna de la izquierda del script, bueno, ya lo describimos, pero en la indicación de los géneros musicales están el aria, el dueto, varios géneros que tienen que ver con ese nivel argumental. En la ópera de Puig, como en la Tosca de Puccini, los protagonistas femeninos transigen frente a la policía para realizar un pacto por amor. En el caso de Molina, sabe que va a morir y que con su muerte de heroína va a realizar un acto político. En Tosca,
la heroína revela un secreto del artista porque no soporta verlo a Mario torturado. El policía, Scarpia, en la ópera de Puccini, le hace creer a Tosca que habrá un simulacro de ejecución, pero que sin embargo ocurrirá. Ella no estaba dispuesta a caer en manos del otro policía y se suicida lanzándose al vacío. En la indagación sobre la existencia de la ópera de Puig, no he podido conocer las razones por las que no se realizó esta obra, cuyo nivel de desarrollo había alcanzado una etapa redaccional de importancia. Los 28 documentos dactilografiados contienen algunas enmiendas manuscritas, listas para ser pulidas y enviadas al compositor alemán, y con fecha del 26 de mayo de 1985. Tal vez porque se vio sobrepasado en un año donde se estrenaría la película de Babenco. El musical de Broadway sería encargado por Harold Prince, cuyo el guión, finalmente no lo hizo Manuel Puig, sino él mismo dice en las cartas que no tuvo tiempo para hacerlo, y Terence McNally es el que lo hizo finalmente. Por último, si el melodrama se valía desde sus orígenes con tópicos y estereotipos, no menos cierto es que Puig los trastoca, en esta ópera más evidentemente que en la ambigüedad de la novela. El final de la ópera de Puig, menos sugerente que el delirio final de Valentín en la novela, el personaje sueña con Molina directamente, en una isla salvaje, con ese sueño corto pero feliz. Cierra Molina diciendo: no, nunca más te pudieron agarrar, y luchaste para siempre con tus ideales, porque este sueño es corto pero es feliz. Valentín muere, su mano cae a un lado, inerte. Molina le toma la mano y se la besa con infinita ternura, concluyendo una historia de sacrificio por amor entre dos subjetividades que devienen políticas. Y eso es todo. Sé que queda mucho por estudiar porque son varias hojas que yo había empezado a hacer este estudio cuando defendí mi tesis, pero ahora lo retomé gracias al empuje de esta invitación. Muchas gracias. Ahora no escucho nada. Algo tocaste. No, él. Bueno, ahora sí. Julia, muchas gracias por traer ese material tan rico, tan distinto, tan inesperado también, ¿no? Es algo realmente muy novedoso y que seguramente te va a proporcionar también muchos momentos interesantes en tu investigación. Muchísimas gracias. Ya se cayó, se cortó el video de Julia. Bueno, en fin. Bien, entonces, muito obrigado às professoras Jorgelina Corbata e Julia Romero e ao professor José Amícola por apresentarem essas pesquisas tão interessantes e por compartilharem um pouco dos seus conhecimentos a todos nós. Eu quero muito que vocês saibam que foi um prazer poder contar com vocês hoje. Y bueno, muchas gracias a la profesora Jorgelina, a la profesora Julia Romero y al profesor José Amícola.
por presentar esas investigaciones tan interesantes y por compartir un poco de sus conocimientos con nosotros. Quiero que sepan que fue un gusto poder contar con ustedes esta tarde barra noche, ¿no? E a todo, obrigado também a todos vocês que estão assistindo a nossa transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube. E agora nós vamos dar uma breve pausa na nossa programação e logo mais às 8 da noite, aí no horário de Brasília, e às 7 da noite aqui no horário de Cuiabá, nós vamos ter a nossa última mesa redonda, Puig, as palavras e as imagens. Gracias a todas y todos ustedes que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo, en nuestro canal de YouTube. Y ahora damos una pausa en nuestra programación y bueno, no se lo pierdan que luego a las 8 de la noche, horario de Brasil y horario de Buenos Aires, a las 7 de la noche aquí en horario de Cuiabá, tenemos nuestra última mesa redonda que sería Puig, las palabras y las imágenes. Bueno, un abrazo, hasta luego, nos vemos pronto.